Isaías capítulo 46, ¿ya lo encontraron? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre deseamos que seas tú quien nos instruya por el poder de tu Espíritu Santo a través de ella y nos ayudes a ver cosas grandes, maravillosas que quizás no habíamos visto antes, aunque quizás hubiéramos leído estos pasajes anteriormente. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir con claridad todo lo que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, estamos en el capítulo 46 y algunas de las cosas que Isaías les va a decir al pueblo de Judá y al pueblo de Israel en general en el capítulo 46 son cosas que ya les ha dicho antes, pero como vamos a ver, todavía después de que están en el cautiverio, después de que están en exilio, vamos a ver que muchos de ellos seguían tercos con seguir sirviendo y adorando a dioses extraños, especialmente los dioses de Babilonia. Y eso es algo que a mí se me hace como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es tanto que les ha dicho Dios a través de Isaías, tanto que les ha hablado el Señor a través de Isaías y les ha dicho lo que va a causar la idolatría, etcétera, etcétera? Y de todas maneras, aún estando en cautividad, muchos de ellos siguen practicando la idolatría, siguen buscando dioses extraños, dioses ajenos. Pero no nos debe extrañar mucho, porque nosotros también somos un poco testarudos de vez en cuando, ¿no es cierto? Y aunque el Señor nos dice las cosas en la palabra una y otra vez, y muchas de ellas las está constantemente repitiendo, parece ser que cada vez que las escuchamos suenan como algo nuevo, a veces suenan como algo que hemos escuchado en otro lugar, pero a veces suenan como algo nuevo, como que nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Y es porque tenemos la memoria muy corta nosotros como seres humanos, tenemos la memoria muy corta. Y se nos olvida a veces lo que con tanto afán el Señor nos ha estado tratando de decir para que podamos nosotros vivir una vida libre de las consecuencias de aquello contra lo que el Señor nos está advirtiendo. Pero parece ser que nos gusta la mala vida. Mi mamá siempre me decía a mí: Carlos Manuel, a ti te gusta la mala vida, te gusta que te trate mal, te gusta que te castigue. Y a veces esa es la señal que damos cuando estamos escuchando una y otra vez las cosas que Dios nos está diciendo a través de su palabra y seguimos obstinados, seguimos tercos a seguir caminando nuestro propio camino y no en el Señor. Entonces en el capítulo 46 Isaías se está dirigiendo a quienes llegarían a estar exiliados en Babilonia. Y para poder exhortarlos a que no sigan sirviendo dioses falsos, a que no sigan sirviendo ídolos, les va a presentar un contraste. Les va a presentar un contraste entre los dioses de Babilonia y la salvación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la salvación que nada más Él puede dar. Entonces les va a volver a presentar otro contraste, para que ellos se den cuenta, para que ellos sepan cómo identificar lo que Dios aborrece tanto y lo que puede en realidad traer la salvación que ellos desean tener. Claramente hace esta distinción señalando cómo los dioses falsos tienen que ser cargados por aquellos que los sirven, por aquellos que los adoran, ¿sí? Tienen que ser cargados por los idólatras, mientras que el Dios verdadero libera y lleva sobre sus hombros a aquellos que son de Él. Entonces esa es una gran diferencia entre los dioses falsos, entre los ídolos y el Dios verdadero, en que los ídolos tienen que ser cargados, cuidados por la persona que cree en ellos, por la persona que les va a servir, contrastado con Dios, que Él siempre está listo para cargar, para cuidar a aquellos que son de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esto muy presente, porque hay veces que nosotros estamos bien afanados, bien ocupados, cuidando de cosas que no hemos identificado como ídolos, pero que si nos detenemos a verlo un poquito más de cerca, pudiéramos estar de acuerdo con las Escrituras de que seguimos siendo algo idólatras nosotros mismos. Porque recuerden, un ídolo es cualquier cosa que pongamos por encima de Dios. Cualquier cosa, no tiene que ser un pecado, no tiene que ser una iniquidad, no tiene que ser nada horrendamente malo, simplemente tiene que ser algo que de alguna manera se empezó a subirse poco a poco empezó a subirse y de repente ya está ocupando en nuestras vidas el lugar que solo Dios debe ocupar. Y a veces ni cuenta nos damos, cuando menos pensamos ya estamos poniendo ídolos para nosotros. Pero veamos lo que dice Isaías aquí. En el versículo 1 de Isaías 46 dice, noten lo que dice: Bel cayó de rodillas, Nebo rodó por los suelos.
Sus imágenes fueron echadas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que ustedes solían cargar ahora son llevadas como cargas sobre bestias cansadas, que rodaron por los suelos y cayeron de rodillas al mismo tiempo. No pudieron entregar su carga y tuvieron que ir también al cautiverio. Entonces noten, está hablando aquí de dos dioses de Babilonia. Uno era obviamente Nebo, ¿sí? Era Nebo. Perdón, era Bel. Y el otro era Nebo. Y eran nombres de los dioses falsos a los que las naciones, no solamente Babilonia, sino que todas las naciones de Canaán y todo alrededor, servían. Eran los nombres de los ídolos que adoraban y de los ídolos a quien servían. Bel, ustedes quizás lo conocen mejor como Baal, ¿verdad? Y Baal quiere decir Señor. Y Bel era el nombre babilónico del dios cananeo Baal. Y era la deidad principal de Babilonia. Era el jefe de todos los jefes. Como se diría en Italia, el capo de tutti los capos, ¿verdad? Era el mero mero, ¿sí? Y Nebo, ¿quién creen que era? Era el hijo de Baal. Así es que había un nepotismo tremendo entre los dioses también, ¿verdad? Los dioses cuidaban de sus hijos y los dioses hijos cuidaban de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Nebo era el hijo de Bel y era el dios del destino, de la escritura y de la sabiduría. Baal era nada más el Señor sobre todo, pero su hijo era el que estaba encargado de estas cosas, del destino, la escritura y la sabiduría. Estos dioses que se suponía que podían salvar a quienes los adoraban, serían también, como dice en el versículo 1 ahí, serían derribados, porque noten que dice, Bel cayó de rodillas, Nebo rodó por los suelos. Entonces, estos ídolos que se suponía que podían rescatar a aquellos que los adoraban, que podían rescatar a aquellos que les servían, ellos mismos, ¿sí? Fueron derribados al suelo por ser solo imágenes de oro, de plata, hechas por hombres y no dioses verdaderos. Me recuerda a los filisteos también. ¿Se acuerdan cuando llevaron el arca del Señor al campamento de los filisteos y la pusieron en su templo? Y todos los días en la mañana cuando el sacerdote iba al templo, ¿cómo encontraba al Dios de los filisteos? Lo encontraba en el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún Dios, por poderoso que los que lo adoran creen que sea, va a tomar el lugar de Dios. Él va a derribar a esos ídolos. Y no es necesariamente porque los ídolos tengan algo en sí mismos, un poder en sí mismos que pudieran desplayar o desplegar o manifestar. Es que simplemente el Señor los tumba para que los hombres que los adoran se den cuenta que son solo ídolos, son solo piedras que ruedan, ¿sí? Entonces, de nuevo, estos dioses que se suponía que podían salvar a quienes los adoraban, ellos mismos serían derribados al suelo. Y ellos mismos iban a ser cargados sobre animales de carga, y ellos mismos fueron llevados como botín de donde los tenían sus adoradores al cautiverio. Entonces se llevaron a los adoradores, y junto con los adoradores se llevaron a sus dioses. Agarraron a sus dioses como botín, se los llevaron con ellos. ¿Qué más podían necesitar ver que llevarse a sus dioses poderosos arrastrados por los babilonios hacia Babilonia para tomarlos como botín, para tomarlos prisioneros, así como a ellos los habían tomado prisioneros? Digo, es suficiente, yo creo que debería de haber sido suficiente como para decir, qué bárbaro este Baal, este Nebo, nosotros creíamos que nos iba a salvar, nosotros creíamos que iba a abogar por nosotros, nosotros creíamos que iba a hacer algo. Y aquí va cautivo juntamente con nosotros, ¿sí? Y como siempre cargados por otros porque ellos no podían moverse por sí solos. Sí, en Jeremías capítulo 51 y el versículo 44, Jeremías 51, 44, noten lo que dice el Señor. Yo juzgaré a Bel en Babilonia y le sacaré de la boca lo que se tragó. Ninguna nación volverá a adorarlo y la muralla de Babilonia se vendrá abajo. Ahora, la muralla de Babilonia está llamando al dios Bel la muralla de Babilonia, porque se suponía que Bel era el que mantenía seguro a Babilonia. Entonces, por eso lo está llamando la muralla. Pero noten que el Señor ya había determinado que iba a llegar el momento en el que iba a juzgar a Bel e iba a juzgar a Babilonia.
Porque de nuevo, nadie ni nada va a poder tomar el lugar de Dios. Curiosamente, nosotros sí podemos dejar que otras cosas tomen el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos el libre albedrío, porque somos libres de hacer y dejar entrar a nuestra vida lo que a nosotros nos dé la gana, básicamente. Y cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo, obviamente cuando Él nos redarguye, nos reprende, porque estamos dejando que cosas que no son de Dios se filtren a nuestras vidas, nosotros tenemos la habilidad para escuchar, para hacer caso, para obedecer, o la habilidad para decir, yo no le veo nada de malo y yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces hacemos uso de nuestra razón, hacemos uso de nuestro libre albedrío y dejamos entrar cosas a nuestra vida que sabemos de antemano que no va a ser productivo. Sabemos de antemano que lejos de acercarnos al Señor nos va a alejar del Señor. Sí, es una de las cosas que yo, por ejemplo, con mis hijos he hablado de vez en cuando, especialmente cuando estaban más jóvenes, cuando escuchaba la música que ellos escuchaban a veces. Y yo les preguntaba, una de las cosas que les preguntaba es, ¿cómo te va a acercar más a Dios? ¿Cómo te va a acercar a ti más a Dios eso que estás escuchando? ¿Cómo te va a acercar más a Dios escuchando y repitiendo la letra que estoy oyendo que tu artista que te gusta está cantando? Y nosotros debemos de tener en mente que hay muchas cosas que de nuevo no son necesariamente malas o pecados, lo que sea, pero que nos apartan, lejos de acercarnos del Señor, nos apartan del Señor. Y lejos de poner buenos pensamientos y buenos sentimientos en nuestra mente y en nuestro corazón, nos llenan de malos pensamientos y malos sentimientos. Y cuando menos pensamos, estamos imitando aquello que estamos escuchando, ¿sí? Una de las cosas que yo le dije a mi esposa en alguna ocasión es, babe, porque le decía babe, si alguna vez me oyes cantar las canciones que cantaba antes de venir a Cristo, si alguna vez me oyes escuchar la música que escuchaba antes de venir a Cristo, dime que qué onda, que por qué lo estás haciendo, por qué lo estás escuchando. ¿Te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de alguien? Porque si hacía tiempo que no lo hacías, hacía tiempo que no lo escuchabas, si ya desde que viniste al Señor, esto ya lo habías hecho a un lado, porque ahora de repente lo estás volviendo a aceptar. Y acuérdense lo que se nos dice en el libro de Proverbios, nadie puede tomar fuego en su regazo y no quemarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que lo que ya hemos hecho a un lado no lo vamos a tomar, ya sabemos, ya sufrimos las repercusiones, los resultados de haberlo hecho antes, entonces no dejemos que vuelva a entrar a nuestras vidas, ¿sí? Versículo 3 sigue diciendo, escúchenme ustedes los de la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Obviamente Jacob e Israel es la misma nación de Israel. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz, yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Noten lo que el Señor les está diciendo aquí a los israelitas. Escuchen con atención, presten atención. Escúchenme ustedes, la casa de Jacob y toda la casa de Israel. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre. ¿Qué quiere decir que han sido llevados desde que estaban en el vientre? Que desde que estaban en el vientre, el Señor los protegía en sus brazos. Los tenía en sus brazos, los protegía, los cuidaba. Desde que estaban en el vientre de su madre, que básicamente su madre fue Dios mismo, porque Él fue el que los creó como nación y Él fue el que les dio el nombre y Él fue el que los sustentó, como dice ahí. Siempre han sido sustentados desde que estaban en la matriz. Nunca han estado solos, siempre han estado conmigo y yo he estado con ustedes. Siempre he caminado cerca de ustedes, es lo que les está diciendo. Y no solamente he caminado cerca de ustedes, sino que yo mismo los seguiré llevando. Yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Noten entonces lo que les está recordando el Señor aquí a su pueblo. Acuérdense, yo los llamé, yo los hice míos, yo los hice mi pueblo, yo los nombré como la niña de mi ojo. Sí, yo los hice de nuevo mi pueblo y yo los he llevado desde que estaban chiquititos.
Sí, las mamás y los papás saben muy bien lo que está diciendo el Señor aquí, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido a nuestros hijos, desde que estaban chiquititos, nosotros éramos los que los guiábamos, nosotros éramos los que los limpiábamos, nosotros éramos los que les daban de comer, nosotros éramos los que estábamos ahí para suplir sus necesidades. Y ahorita tenemos hijos ya adultos, en sus 20 y todavía somos nosotros los que estamos ahí para apoyarlos, somos los que estamos ahí para ayudarles cuando se les atora la carreta, somos los que estamos ahí para levantarlos cuando se caen. ¿Por qué? Porque somos sus padres, pase lo que pase, y queremos lo mejor para ellos. Y entonces esto es lo que Dios les está recordando aquí a su pueblo, que desde que estaban en el vientre, desde que estaban chicos, desde que estaban en la matriz, Él los había sustentado, Él los había llevado. Y les promete que Él los va a seguir llevando hasta que estén viejos y canosos. ¿Sí? Yo los hice, les sigue diciendo en el versículo 4, yo los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Ahora noten el contraste tan grande aquí, ¿sí? Con los ídolos que tenían que ser cargados, que tenían que ser llevados en animales de carga. La casa de Jacob e Israel siempre habían sido cargadas por Dios. Y aquí yo creo que como creyentes neotestamentarios podemos incluirnos nosotros también, porque por fe en Jesucristo somos parte del pueblo de Dios. Y entonces Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía toda nuestra vida, sabía que un día íbamos a ser presentados con el mensaje del Evangelio y que íbamos a aceptar ese mensaje y nos íbamos a convertir así en hijos e hijas de Dios. Porque acuérdense, la elección de Dios es de acuerdo a su presciencia. De acuerdo a su presciencia, Él ya sabe de antemano todos los que van a llegar a Él y lo van a aceptar y van a reconocerlo como su Señor y Salvador. Y entonces ya al conocer todo esto, Él ha predestinado que los que lleguen a creer en Él, los que lleguen a creer en su Hijo, van a ser también conformados a la imagen de ese Hijo. Entonces, el contraste con los ídolos que tenían que ser cargados, sí, es grande porque Jacob e Israel siempre habían sido cargados por Dios. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 32, los versículos 9 al 12. La porción del Señor, ¿quién es? Es su pueblo. Jacob es la herencia que le tocó. Lo encontró en un lugar deshabitado, en el yermo, que quiere decir en el desierto, horrible y solitario. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque yo me puse a pensar, así fue como nos encontró el Señor a nosotros también, ¿no es cierto? Perdidos en el desierto del pecado. Perdidos en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de vivir, no sabíamos para dónde estaba el norte ni el sur espiritual, no entendíamos absolutamente nada, ahí nos encontró. ¿Y qué fue lo que hizo? Como con Jacob, lo atrajo hacia él mismo y lo instruyó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Noten el versículo 11, así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño. El águila es un animal muy especial, ¿ok? Es un animal muy especial. ¿Sabían que el águila es monógama? Tiene una pareja y para toda la vida. ¿Sabían que las águilas, cuando los polluelos ya están listos para aprender a volar, los suben en su espalda y elevan el vuelo? Y cuando ya andan volando, ¿saben qué hacen? Sueltan a los polluelos. Y ahí van los polluelos pataleando y tratando de volar y todo eso. Y cuando ven que el polluelo no va a poder volar, ¿saben qué hace? Se mete otra vez debajo de ellos y los vuelve a levantar. Ese es nuestro Dios con nosotros. Ese es nuestro Dios con nosotros. Sí, nos encontró en el desierto, nos encontró en ese desierto horrible y solitario, pero nos atrajo hacia Él mismo. Y nos ha estado instruyendo todo el camino que hemos caminado con Él. Y nos ha cuidado como la niña de sus ojos. Y nos ha tenido de vez en cuando que levantarnos del nido, elevar el vuelo y dejarnos tratar de volar para que aprendamos. Pero si acaso no pudiéramos comenzar a volar, si acaso nos faltara la experiencia, si acaso nos faltara la habilidad para hacerlo, ¿saben qué hace? No nos deja caer al suelo. Inmediatamente viene,
nos recoge una vez más y nos lleva al nido de nuevo. Mis hermanos, esa es la clase de Dios al que servimos. No es como los ídolos que tienen que ser cargados. Es un Dios que se encarga de cargar a su pueblo. Nos lleva a cuesta. Hemos estado estudiando en el libro de Juan acerca del buen pastor, ¿verdad? Acerca de cómo el buen pastor da su vida por las ovejas. Hemos estado estudiando y todos tenemos esa imagen del pastor llevando a la oveja sobre sus hombros, ¿verdad? Cuando la oveja se lastima o cuando la oveja tiene la tendencia a salirse del carril. Todos tenemos esa imagen del pastor llevando a la oveja sobre sus hombros. Eso es lo que hace el Señor con nosotros también. En el Salmo 71, los versículos 5 y 6, noten lo que dice. Tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Sí, aunque nuestros padres no hayan conocido al Señor y aunque nosotros de chicos no lo hayamos conocido tampoco y no hayamos caminado con Él desde muy jóvenes, de todas maneras Él siempre ha puesto sus ojos sobre nosotros y siempre ha estado esperando el día en el que nosotros nos íbamos a acercar a Él para empezar a bendecirnos, para empezar a llamarnos su pueblo, para empezar a llamarnos sus ovejas. ¿Sí? En el Salmo 71, los versículos 17 y 18, Salmo 71, versículos 17 y 18, noten lo que dice. Tú, mi Dios, me has enseñado desde mi juventud. Y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. No me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar, ¿qué? Viejo y canoso. Algunos ya estamos viejos y canosos, ¿verdad? Aunque ya estoy viejo y canoso, ¿verdad? Hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Noten, mis hermanos ancianos, viejos y canosos. Estamos en esta tierra porque nosotros estamos encargados de enseñarles a las generaciones que vienen acerca de las maravillas que Dios sabe y puede hacer. Por eso estamos en la iglesia todavía, porque hay muchos jóvenes, ¿sí? Unos más jóvenes que otros, tenemos niños, tenemos bebés, tenemos jóvenes, hay adolescentes, etcétera. Y nosotros, ¿sí? No necesariamente el pastor, aunque es parte de ello, no necesariamente los maestros de escuela dominical, aunque son parte de ello, no necesariamente los que están enseñando ahorita a los jóvenes, aunque son parte de ello. Nosotros, como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, que somos de las generaciones más jóvenes, tenemos que estarles enseñando, diciéndoles acerca de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que estarles dando una razón para que ellos también puedan creer. ¿Sí? Dándoles una razón para que ellos también puedan creer. Ahora, el hecho de que diga, yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos, indica el cuidado incesante que el Señor tiene por su pueblo. ¿Sí? Implica el cuidado incesante que Dios tiene por su pueblo. ¿Sí? Que desde jóvenes, yo no sé a qué edad vinieron ustedes al Señor. Yo no sé a qué edad, pero estoy seguro que si son como yo, y creo que algunos son más como yo de lo que quisieran pensar, han visto cómo a través de su vida, aun cuando no caminaban con el Señor, ahora pueden ver episodios en su vida, ciertos eventos que pasaron en su vida que ahora dicen, tenía que haber sido Dios eso, porque yo nunca lo hubiera pensado así, yo nunca lo hubiera hecho de esa manera, yo nunca hubiera tomado ese camino. Tuvo que haber sido Dios el que me estaba guiando, aun cuando yo no creía en Él, aun cuando yo no quería acercarme a Él, tuvo que haber sido Dios, porque yo por mi propia cuenta nunca lo hubiera hecho. Yo nunca lo hubiera pensado así. Entonces podemos ver que Él mismo nos seguirá llevando hasta que estemos viejos y canosos. Entonces, el cuidado de Dios por nosotros, ahora que somos sus hijos, es incesante. ¿Qué quiere decir incesante? No se detiene, no se acaba, no para. ¿Se acuerdan cuando tenían a sus niños bebitos y los dormían y los iban y los acostaban en la cama? ¿Se acuerdan cuántas veces se quedaban ahí contemplándolos nada más? Nada más viendo a sus peques. Nada más pensando en
¿Cómo irán a ser cuando estén un poco más grandes? ¿Qué les irá a gustar? ¿Qué no les irá a gustar? Etcétera, etcétera. El Señor, su cuidado por nosotros es incesante también. Yo me lo imagino que estamos dormidos y está viéndonos y está pensando cosas como, ay, mijo, qué bárbaro. Ahora sí que te metiste en una medio difícil, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Yo te estoy cuidando. Yo voy a velar por ti. Si no te preocupes, porque aquí estoy a tu lado. Aquí estoy para cuidar de tu sueño, aquí estoy para cuidar tu vida, aquí estoy para cuidarte, ¿verdad? Hablábamos de que el domingo, de que el Señor habla de cómo de su mano nadie iba a quitar a aquellos que el Señor le había dado, ¿verdad? Lo que implica que va a haber quienes van a querer arrebatarnos de su mano, ¿verdad? Va a haber quienes van a querer arrebatarnos de su mano, pero el Señor está cuidando siempre de nosotros, ¿sí? Y luego al decir también, yo los apoyaré y los protegeré, se está hablando del énfasis que Dios pone en sus actividades a favor de su pueblo. El Señor mismo y nadie más nos puede salvar, ¿sí? Nosotros a veces creemos que Dios está muy ocupado. Hay tantas cosas por qué preocuparse en el mundo, ¿no es cierto? Hay guerras y rumores de guerras, hay ciertas situaciones que están pasando en todo tipo de países. El Señor está demasiado ocupado como para fijarse en mi problemita. No hay problema tan grande, ¿sí?, que sea difícil para el Señor resolver. Y no hay problema tan pequeño que Él no se preocupe por él, que Él no se preocupe por solucionar ese problema. Muchos creen que el gobierno es el que debe estar encargado de hacer eso, pero no es el gobierno. ¿Saben quién es? Es Dios. Es Dios, porque Él es el único que tiene el poder para actuar en cualquier situación que estemos pasando. Y por eso debemos poner nuestra esperanza en Él. Sí, nos debemos poner nuestra esperanza en Él. Porque miren, mis hermanos, es cuando llegamos a entender que Dios fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y nos damos cuenta de lo que está dispuesto a hacer por aquellos que son parte de su pueblo, que podemos confiar que Él nos va a sostener y nos va a cuidar. Mientras no reconozcamos eso, que no somos nuestros, que somos de Él, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Hasta que no podamos entender eso, ¿sí?, y nos demos cuenta de lo que está dispuesto a hacer por aquellos que son su pueblo, no vamos a confiar completamente en que Él nos va a sostener. Y por eso a menudo hay mucha gente que en lugar de confiar 100% en Él, de repente se desespera, de repente se desilusiona de Dios, de repente piensa que Dios no le está haciendo caso. ¿Y qué hace? Es cuando la gente va y busca a otros dioses, es cuando va y busca ídolos, es cuando va y busca otros métodos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que recordar que Dios, el amor de Dios para con nosotros es incondicional. Sí, y cuando somos ya sus hijos y sus hijas, cuando ya caminamos con Él, le seguimos y le servimos, Él siempre está viendo por nosotros, siempre está cuidando de nosotros. En el Salmo 100, los versículos 1 y 3, noten lo que dice ahí el salmista. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Noten el versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Y porque somos las ovejas de su prado, Él es nuestro buen pastor. Y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Entonces estamos seguros, en sus manos estamos seguros. Por eso debemos estar completamente seguros de que estamos manteniéndonos en su mano. Porque acuérdense, de su mano no pierde ninguna oveja, pero eso no quiere decir que una oveja se convierte en un chivato, ¿verdad? Y brinque de la mano del Señor. Entonces tenemos que tener esto en mente también, ¿sí? Que tenemos que reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo y somos las ovejas de su prado, amén. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo varias veces les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por nada. Que no se preocuparan por lo que iban a comer, por lo que iban a beber, por lo que se iban a poner, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? ¿Cuál fue la razón que le dice? Porque en el mundo, es de lo que se
preocupa a la gente, eso es por lo que se preocupa la gente, ¿sí? ¿Y qué les dice después? Les dice, pero su Padre sabe que tiene necesidad de esas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le van a ser añadidas. Pero ahí está la condición, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo va a ser añadido. Va a ser añadido como nosotros queremos, en la cantidad que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. No tenemos esa promesa, pero sí tenemos la promesa de que vamos a tener lo que necesitemos. En Lucas capítulo 12, los versículos 4 al 7, noten, el Señor les está diciendo aquí, amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Versículo 5, yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo y sabemos que el único que puede hacer eso es Dios. Versículo 6, ¿acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Sí? Ustedes valen más que muchos pajarillos. Sí, los cabellos de nuestra cabeza están ya contados. El Señor conoce la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. O sea, se tomó la molestia, por así decirlo, de contar el número de cabellos que tenemos en la cabeza. No nos da eso, no es evidencia para nosotros de que para Él nosotros valemos mucho más que muchos pajarillos. Si el Señor se da cuenta, el Señor no se olvida de ninguno de esos pajarillos que cuestan un par de monedas nada más. ¿Ustedes creen que se va a olvidar de nosotros? ¿Ustedes creen que nos va a dejar desolados, que nos va a dejar descuidados? Para nada. Pónganse a pensar, ¿cómo pagó por nosotros? ¿Con qué pagó por nosotros? ¿Con qué pagó para redimirnos? Con la sangre de su único Hijo. Con la sangre. Si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo creen que no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? Por eso es un pecado grandísimo el poner nuestra fe, nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, que no sea Dios. Porque Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para pagar por mí. Yo no valgo 2 monedas, yo no valgo más que un pájaro ante mis ojos, yo no valgo más que eso, pero el Señor decidió que Él iba a pagar con la sangre de su Hijo por comprarme a mí, aunque no valiera nada. Y una vez comprado, me ha ido transformando más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es lo que ahora nos pone valor a nosotros. El hecho de que el Señor nos ha estado transformando más y más a la imagen de su Hijo. No nada que nosotros hubiéramos podido ofrecer o que podamos ofrecer, sino que Él pagó por nosotros con la sangre de su Hijo Jesús. En 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 7, noten lo que dice, descarguen en Él, ¿cuántas? Todas sus angustias, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Descarguen. Lo que implica que a veces andamos cargados con todo tipo de angustias, con todo tipo de problemas. Andamos cargados con todo tipo de situaciones sobre las cuales de alguna manera nosotros hemos querido resolver, de alguna manera o con algún método del mundo, pero no hemos podido. Y lo que tenemos que hacer es buscar resolver esas situaciones por medio de los métodos que se nos presentan en las Escrituras. ¿Sí? Y si podemos entonces nosotros descargar todas estas angustias sobre Él, sabiendo que Él nos cuida, entonces hay una pregunta que debemos hacernos aquí. Hay una pregunta que debemos hacernos aquí. Presten atención a la pregunta y ustedes contéstenlas en su corazón, en su mente, llévensela a su casa, medítenla. Hay una pregunta que debe hacerse aquí. ¿Somos nosotros los que tenemos que cargar o cuidar de nuestros dioses, o es nuestro Dios el que nos carga y nos cuida a nosotros? ¿Sí? ¿Somos nosotros los que tenemos que cargar y cuidar de nuestros dioses, o es nuestro Dios el que nos carga y nos ayuda a nosotros? ¿Sí? Porque a veces establecemos dioses en nuestra vida que nosotros mismos tenemos que estar cargando, ¿no es cierto?
Algunos ejemplos, ¿me lo permiten? Algunos ejemplos. Por ejemplo, si su Dios son las riquezas, vamos a suponer que ese es su Dios. ¿Usted tiene que cuidar de las riquezas o las riquezas cuidan de usted? Nosotros tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Porque las llegamos a tener y ahora tenemos que buscar la manera de no perderlas. Y nos la pasamos el resto de nuestra vida, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje para que las riquezas no se pierdan. Es como la gente que quiere tener el pastel completo, pero también quiere comerse un pedazo. ¿Verdad? Hay un dicho en inglés que dice, you can't have your cake and eat it too. No se puede tener el pastel completo y no comerse un pedazo. ¿Verdad? Hay gente que quiere ver la cuenta del banco crecer, 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 crecer. Y a veces hay necesidades, pero no, ¿cómo voy a sacar del banco? Va a bajar la cuenta. Mejor le pongo otro tornillo por aquí o le clavo un clavo por acá y lo hago servir otros 2, 3 años, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no, porque no nos va a servir para nada. La cosa es que debemos nosotros de poner a Dios primero en todo aspecto de nuestra vida y permitir que Él nos cargue a nosotros. Otro ejemplo. ¿Qué tal? Una de las cosas que valoramos mucho aquí en Estados Unidos son los bienes y raíces. Y llegamos algunos al punto en el cual podemos comprar una casa. Y tenemos todas nuestras esperanzas en que esa casa va a subir en plusvalía, se dice, va a subir de valor. Y que va a llegar el día en el que la voy a vender y le voy a sacar tanto. Y todo está puesto en lo que podemos sacarle a la casa. ¿La casa nos está cuidando a nosotros o nosotros estamos cuidando a la casa? ¿Tiene sentido? Digo, el carro. ¿Cuánta gente le pone tanto valor al carro que tiene, verdad? Especialmente si es nuevo. Ayer fuimos a echar gasolina mi hijo y yo y vimos un Ferrari en la gasolina, en el AM/PM. Y dice mi hijo, ¿un Ferrari en el AM/PM aquí en Chula Vista por la tercera? Pues sí, le digo, pero hubieran visto al camarada que andaba en el Ferrari. Y digo, no, pero parecía pavo real. Volteaba para todos lados, echando gasolina y volteando para todos lados como... Chéquenle. No era. No, tampoco. Pero el punto es que me imagino yo que no ha de estacionar su carro en cualquier lugar. Me imagino que lo ha de poner de esos que lo parquean así medio sesgados para que los carros de un lado no le vayan a pegar con la puerta o algo así, ¿no? ¿El carro lo está cuidando a él o él está cuidando el carro? Mis hermanos, por favor no me malentiendan. Que no estoy diciendo que estas cosas no se deben cuidar. Solo estoy diciendo que tenemos que cuidar de que estas cosas no vayan a tomar el lugar de Dios en nuestra vida y pongamos nuestra esperanza en ellas y no en el Dios que nos ha permitido tenerlas. ¿Sí? Y debemos darle gracias por ello y usarlas para su honra y para su gloria cuantas veces tengamos oportunidad. ¿Cómo? Yo no sé, el Señor les va a mostrar a ustedes cómo las pueden usar estas cosas para la honra y gloria del Señor. Sí, pero entonces de nuevo no me vayan a malentender, no estoy diciendo que no se deben cuidar estas cosas. Lo que estoy diciendo es que nunca debemos dejar que tomen el lugar de Dios en nuestra vida y pongamos nuestras esperanzas en ella. Porque hay tantas cosas en las que ponemos nuestra esperanza, en políticos, en partidos, en dinero, en tantas cosas que ponemos nuestra esperanza. Cuando esto suceda, cuando esto llegue, y todo en lo que podemos poner nuestra esperanza, todo nos va a defraudar, todo nos va a desilusionar porque nunca van a ser lo que nosotros pensábamos que iban a ser. ¿Sí? Versículo 5, noten lo que dice. ¿A quién me asemejarán? ¿Con quién me igualarán? Y compararán. ¿Con quién me harán semejante? Noten, esta es la tercera vez, ¿sí?, que se afirma que no hay nada que se pueda comparar con Dios en esta sección de Isaías en la que hemos estado estudiando desde el capítulo 40. Es la tercera vez que se menciona. Por eso les digo que a veces
Dios repite las cosas una vez, dos veces, tres veces. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidarnos de esas cosas. Y lo que Él quiere que sepamos aquí nosotros, quería que supieran ellos en aquel tiempo, es que no tenían razón para seguir adorando y sirviendo ídolos. Porque no había ningún ídolo, ningún Dios que se comparara con Él. Y nos llama a nosotros también a tener esto en mente siempre. ¿Sí? Para que nos demos cuenta de que no hay nada ni nadie que se le pueda comparar a Dios. En Isaías 40 y el versículo 18 les dice, ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? Pues ninguna. No nos podemos hacer ninguna imagen. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios jamás. Porque Dios es espíritu. Sí, los idólatras ¿qué hacen? Hacen imágenes, hacen estatuas de animales, hacen estatuas de leones, hacen estatuas de víboras, hacen estatuas de hombres fuertes, como ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Los dioses de la mitología griega, de la mitología romana, todos son dioses que de acuerdo a lo que estamos viendo, los pueden hacer muchas cosas, tienen mucha fuerza, pero en realidad no tienen nada de fuerza. En Isaías 40 otra vez, pero en los versículos 25 y 26, Isaías 40, 25 y 26, ¿con quién entonces pueden compararme? Dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas y todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande su poder, tan poderoso su dominio. ¿Sí? Y eso es lo que es Dios. Entonces, no podemos hacernos una imagen de Dios porque nadie ha visto a Dios jamás. Pero ¿sabían ustedes que tenemos una imagen de lo que Dios es? Una imagen muy clara de lo que Dios es. Una imagen muy clara de quién es Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios, de cómo obra Dios. ¿Y saben dónde tenemos esa imagen? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo tenemos esa imagen. ¿Sí? Antes de que Jesús viniera a la tierra no había nada ni nadie con quien Dios se pudiera comparar o de que el hombre pudiera hacerse una imagen de quien Él es para saber cómo era Dios o cómo es Dios. Pero con la llegada de Jesús llegó también la oportunidad para que el hombre tuviera una idea de cómo es Dios. No físicamente, porque de nuevo Dios es espíritu, pero sí en esencia, en poder, en gracia, en misericordia. Sí, en Colosenses capítulo 1, los versículos 15 y al 17, Pablo escribe, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Por qué por Él se mantiene todo en orden? Porque Él es Dios. En Hebreos capítulo 1, los versículos 3 y 4, noten lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Él, hablando de Jesús de nuevo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma, no de lo que Dios es, sino es la imagen, no de la apariencia de Dios, sino que es la imagen misma de lo que Dios es. ¿Sí? Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Entonces, si queremos tener una imagen clara de cómo es Dios, veamos a Jesucristo. Ahora, nadie sabe cómo se parecía a Jesucristo, ¿verdad? Nadie tiene se han pintado muchos rostros de Jesucristo, ¿verdad? Morenos, güeros, negros, etcétera, etcétera, pero nadie en realidad tiene una idea de cuál era el aspecto físico de Jesucristo. Lo que sí se nos dice en Isaías es que no era muy hermoso para que no fuéramos atraídos a Él. Entonces, de acuerdo a lo que describe Isaías, no era tan bien parecido, ¿sí, verdad? Era de aspecto árabe, de aspecto oriental, moreno quizás, pero no tenemos algo con que identificarlo. Sin embargo, sus obras
sus hechos, su manera de comportarse, su manera de amar, de servir, de su gracia, su misericordia, todo eso es una imagen de lo que Dios es. Amén. Versículo 6 dice, unos sacan oro de su bolsa y pesan plata en la balanza. Contratan a un platero para que les haga un dios con eso y luego se arrodillan y lo adoran. Recuerden, está hablándoles a gente que iba a estar en el exilio en Babilonia y todavía están haciendo este tipo de cosas. Todavía están haciendo este tipo de cosas. ¿Sí? Todavía estaban derrochando oro, todavía estaban derrochando plata. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevársela a un artífice para que las tomara, las fundiera y les hiciera un dios y luego se arrodillaran y le adoraran. A pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos y estaba haciendo en y a través de ellos. De nuevo, derrochan oro de sus bolsas, no escatiman en gastos para su ídolo. A menudo mucho dinero y atención es dado a la producción y cuidado de nuestros ídolos, ¿no es cierto? Hablamos ya de las riquezas, hablamos ya de la casa, del carro, etcétera, etcétera. A veces, de nuevo, es mucho el dinero y la atención que le es dado a la producción y al cuidado de nuestros ídolos. Y una de las cosas que es bien asombroso es ver cuánto están dispuestos los idólatras a dar y hacer por sus ídolos y sus dioses falsos. Es asombroso cuánto están dispuestos los idólatras a dar y hacer por sus ídolos y dioses falsos. Y cuando lo comparamos con lo que muchos que profesan adorar al Dios verdadero están dispuestos a hacer por Él y en Él, es en verdad de dar tristeza. Porque estos idólatras están dispuestos a hacer lo que sea por sus dioses. Están dispuestos a morir por ellos si fuera necesario. Pero los que profesamos fe en el Señor, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? ¿Sí? Una de las cosas por las que los terroristas tienen tanto éxito, ¿saben por qué es? Porque no tienen ningún temor en amarrarse una bomba a la cintura y meterse en un lugar en donde hay mucha gente, detonar la bomba y matar a cientos de personas. Porque ellos están convencidos, más allá de cualquier duda, que si mueren en un yihad, en cuanto mueran ellos van a aparecer en la presencia de Alá y Alá los va a estar esperando con 70 vírgenes en el cielo. Y están tan convencidos de ello que están dispuestos a amarrarse una bomba a la cintura y detonarla en medio de un grupo como nosotros, porque ellos están convencidos de que eso es lo que van a recibir. ¿Estamos nosotros convencidos de lo que Dios nos ha prometido que vamos a recibir? ¿Estaríamos dispuestos a poner nuestra vida en juego por Él, como lo están haciendo muchos en Nigeria, como lo están haciendo muchos en el sur de México, como lo están haciendo muchos en muchos otros países en donde cristianos están siendo quemados vivos, torturados, sacrificados, iglesias quemadas, etcétera, etcétera, por el nombre de Cristo? Vivimos en el país más cómodo de todo el mundo. Y en cuanto pasa algo que nos amenace con quitarnos algunas de esas comodidades, ¿qué hacemos? Ahí andamos quejándonos. Y si no fuera por esto, y si no fuera por aquello, y si no fuera por este, y si no fuera por aquel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vivimos en el país más cómodo de la tierra. Todo lo tenemos al alcance de la mano. ¿Sí? Todo lo tenemos para pedirlo nada más. Estaríamos dispuestos a poner en juego nuestra vida con el afán o por el afán de llevar el mensaje del Evangelio a quienes no lo han recibido. ¿Sí? En el versículo 7 noten, sigue diciendo, lo llevan sobre los hombros, lo colocan en un lugar y ahí se queda, sin moverse de su sitio. Le gritan y no responde, ni tampoco los libra de su angustia. ¿Okay? Gastan el oro, gastan la plata, confeccionan la estatua, se postran delante de ella, la adoran, etcétera, etcétera, y luego la ponen en un lugar y la cosa no se mueve. Ahí está, quieta. Le gritan, le oran y no les responde, ni los libra de su angustia. Le pueden orar, le pueden danzar, le pueden gritar, pero no les sirve de nada. ¿Sí? Ahí está la estatua, nada más. Y ahí está la gente, adorándola,
venerándola, prendiéndole fuego y veladoras y haciéndole altares, etcétera, y la cosa tan muerta como un clavo clavado en un barrote de 2x4. Pero le siguen adorando, le siguen mostrando adoración, le siguen mostrando devoción. Noten lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, otra vez en Jeremías 10, los versículos 1 al 5. Jeremías 10, los versículos 1 al 5. Oigan la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, casa de Israel. Así ha dicho el Señor. No sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Quédense ahí. Los que creemos en Dios no debemos temer a las cosas que el resto del mundo teme. ¿Sí? Los que creemos en Dios no debemos temer a las cosas que el resto del mundo teme. Porque al único que debemos de temerle es a Él. Y aparte de Él no hay nada que debamos temerle, porque Él es el único que puede, como decíamos en el libro, en el Evangelio de Lucas, Él es el único que puede acabar con nuestra vida aquí en la tierra y luego echarnos al infierno también. Pero Él no lo va a hacer porque somos creyentes en Jesucristo. Entonces, como creyentes, sí, no debemos de temer las cosas que las naciones temen. Versículo 3, mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Y luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan. Y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. No les teman. No les teman a los dioses extraños, a los dioses de otras personas, a los dioses que adoren y sirvan otros países. Ustedes témanle al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el Salmo 115, los versículos 4 al 8, noten lo que dice ahí. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido, o sea que están ¿qué? ¡Muertos! Están muertos. Y luego el versículo 8 dice, iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Igual de ellos, están muertos también. Están muertos también, no hay vida en ellos. Están poniendo su confianza en cosas muertas, ellos mismos están muertos porque no ven, no oyen, no entienden, ¿sí? ¿Saben que una cosa interesante? Los templos en donde los griegos y los romanos y otras culturas tenían a sus dioses, ¿saben cómo se llamaba? Panteón. Así se llaman, panteón. Y nosotros relacionamos el panteón ¿con qué? Entonces el panteón de Grecia quiere decir todos los dioses de Grecia. El panteón de Roma quiere decir todos los dioses de Roma. Quiere decir que todos esos dioses están ¿qué? Muertos. Y cualquier cosa, de nuevo tengo que insistir, cualquier cosa que nosotros elevemos al lugar que solamente le pertenece a Dios, estamos poniendo nuestra esperanza en cosas muertas. Versículo 8 sigue diciendo, recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. La gente pecadora a la que se está refiriendo aquí es aquellos que a pesar de lo que han vivido siguen confiando en sus dioses falsos. Y los llama a recordar todo lo que han tenido que sufrir por causa de su idolatría, por seguir y servir a estos dioses falsos en los que han puesto sus esperanzas en otras ocasiones y obviamente están en el exilio en Babilonia, así es que no les había servido de nada. Y creo que debemos tener cuidado nosotros también, ¿sí? Porque noten que dice, recuerden esto, gente pecadora. Creo que aquí debemos tener cuidado nosotros también de no olvidarnos nunca de las tinieblas de las que nos sacó nuestro Señor para ponernos en su luz admirable. Nunca debemos olvidarnos de lo que fuimos. Porque si nos olvidamos de lo que fuimos, como dicen, todos los que se olvidan de la historia están condenados ¿a qué? A repetirla. Entonces nunca nos debemos olvidar de lo que fuimos. No debemos seguir flagelándonos por lo que fuimos, porque es también una obra inútil seguirnos castigando, seguir flagelándonos por las cosas que hicimos en el pasado.
pero nunca se nos debe olvidar. ¿Saben que nunca se olvidó de lo que había sido antes del Señor y le daba gracias al Señor por lo que había hecho por él? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, los versículos 12 al 17, noten lo que dice Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Versículo 13, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, gloria a Dios, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Ok, uno que otro. ¿Quién da más? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender aquí hoy. Que no hay Dios como nuestro Dios, que no debemos tener ídolos delante de Él, no debemos poner otros dioses delante de Él. Y de nuevo, cualquier cosa que pongamos en el lugar que únicamente le corresponde a Él, aunque no sea nada que se pudiera considerar en sí mismo malo, se le llama idolatría. Y tenemos que huir de la idolatría, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor a su pueblo en el gran Shama, en el Éxodo? ¿Qué le dice? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, alma, fuerza y mente. O sea, con todo lo que somos, porque Él es el único digno de ello. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos sigas instruyendo en estas cosas que a veces pueden ser tan profundas y que a menudo, oh Dios, no nos damos cuenta cuando caemos en estos errores que tu pueblo cayó, en los que tu pueblo cayó, Señor, cuando fueron exiliados a Babilonia, Señor, por su idolatría. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer que tú eres Dios y no hay otro. Que no hay nada que podamos comparar contigo, que no hay nadie que se pueda comparar contigo, Señor. Eres incomparable, porque no hay nada ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que se pueda comparar con quien tú eres y con las obras que tú has hecho. Así es que bendice a tu pueblo, Señor, síguenos enseñando, síguenos mostrando el camino a ti por medio de Jesucristo y síguenos ayudando a saber que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, que tú eres nuestro buen pastor, que tú eres el que nos cuida y que nos llevarás desde la cuna hasta tu presencia un día. Y bueno, no vas a perder ninguno de nosotros siempre y cuando permanezcamos en tu mano. Así es que ayúdanos, Señor. Permite que tengamos la sabiduría suficiente para poder recibir estas cosas, ponerlas en práctica en nuestras vidas, para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.